Welcome to Inter-Spanish Podcast. I am your hostess, Ana Perales. In this podcast, you will listen to short stories in a diverse range of engaging topics, spoken slowly and clearly in Latin American Spanish to help you better understand the spoken language in a natural way. Here, you won't find grammar lessons, verb conjugations, or vocabulary drills. Nah, just interesting stories designed for you to relax, enjoy, and improve your listening skills at the same time. You can find a free transcript for this episode on the website link in the tab located right behind the show notes. Y ahora en español, gracias por acompañarme una vez más. Espero que disfrutes de este episodio. Comencemos. Bajo la tierra, en silencio profundo, avanzaba una esperanza oculta al mundo. Mientras arriba reinaba el miedo y la tensión, se forjaba en secreto una liberación. 126 días de incertidumbre y dolor, de rehenes aferrados a la vida y al valor. Hasta que un día la tierra tembló y la libertad, entre el humo, apareció. Quedaron héroes en la memoria del Perú, nombres grabados donde el tiempo da luz. Porque a veces la victoria no hace ruido al llegar, nace bajo la sombra, para luego iluminar. La noche del 17 de diciembre de 1996, la residencia oficial del embajador de Japón en Lima era escenario de una elegante recepción diplomática. Se celebraba el cumpleaños número 63 del emperador japonés Akihito. Pero esa noche, la tranquilidad se rompió de una manera brutal. En cuestión de minutos, más de 600 personas quedaron atrapadas. El Perú acababa de entrar en una de las crisis más dramáticas de su historia contemporánea. Durante 126 días, el mundo observó una mansión rodeada por soldados, cámaras y alambradas. En su interior, decenas de rehenes despertaban cada mañana sin saber si vivirían para ver el siguiente amanecer. Afuera, las negociaciones parecían no conducir a ninguna parte. Pero bajo sus pies, ocultos por los metros de tierra y concreto, hombres armados con picos, palas y explosivos libraban una guerra silenciosa que nadie podía ver. Esta es la historia de un secuestro que paralizó al Perú, de una organización terrorista que desafió al Estado y de una operación tan audaz que todavía hoy
es estudiada por fuerzas especiales de todo el mundo. Una historia de miedo, paciencia, sacrificio y valor que culminó en apenas 17 minutos, pero que tardó 4 meses en construirse bajo tierra. Esta es la historia de la Operación Chavín de Huántar. Capítulo 1. La gran fiesta de gala. La noche del 17 de diciembre de 1996, Lima brillaba bajo las luces de una elegante celebración diplomática. En la residencia oficial del embajador de Japón, ubicada en el exclusivo distrito de San Isidro, ministros, jueces, congresistas, empresarios y altos mandos militares compartían conversaciones, brindis y discursos. La ocasión era especial. Se celebraba el cumpleaños número 63 del emperador japonés Akihito, una fecha que cada año reunía a algunas de las figuras más influyentes del Perú. Nadie imaginaba que aquella noche se convertiría en el inicio de una de las crisis más dramáticas de la historia latinoamericana. A las 8:18 de la noche, una explosión estremeció la residencia. El estruendo sacudió ventanas, derrubó fragmentos de muro y sembró el pánico entre los invitados. Apenas unos segundos después, hombres y mujeres armados irrumpieron por el jardín. Eran miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru, conocido como MRTA, una organización guerrillera marxista que desde la década de 1980 buscaba derrocar al Estado peruano y buscaba instaurar un gobierno socialista revolucionario mediante la lucha armada. Su líder era Néstor Serpa Cartolini, uno de los últimos dirigentes importantes que permanecían en libertad. El MRTA había sufrido duros golpes durante los años anteriores. Muchos de sus líderes habían sido capturados, cientos de sus integrantes se encontraban en prisión y la organización estaba perdiendo relevancia frente al avance de fuerzas de seguridad. Necesitaban una acción espectacular que devolviera su nombre a los titulares internacionales. Capítulo 2. La noche en que tomaron la embajada. La toma no fue una elección al azar. El MRTA sabía que esa noche se celebraría en la residencia del embajador japonés una recepción por el cumpleaños del emperador japonés Akihito. Aquella fiesta reunía cada año a la élite política, militar, judicial y empresarial del Perú. Para los terroristas era una oportunidad única. 1. Encontrar a cientos de personas importantes reunidas en un solo lugar. 2. Capturar ministros de gobierno, magistrados de la Corte Suprema, altos oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, diplomáticos extranjeros y funcionarios de alto nivel. 3.
conseguir una enorme atención internacional. 4. Presionar directamente al gobierno peruano. Además, Japón mantenía una relación especialmente cercana con Perú, debido a que el presidente peruano de entonces, Alberto Fujimori, era hijo de inmigrantes japoneses. Atacar un evento vinculado a Japón garantizaba una amplia cobertura mediática y tendría una enorme repercusión mundial. El MRTA necesitaba desesperadamente volver a aparecer en las noticias. Para 1996 estaba debilitado, con muchos de sus dirigentes presos y poca capacidad militar. La toma de la residencia era un intento de recuperar relevancia política y negociar la liberación de sus compañeros encarcelados. Por eso eligieron la residencia japonesa. La operación había sido preparada durante meses. Los terroristas llegaron disfrazados y ocultaron armas y explosivos. Tras la detonación del muro, en cuestión de minutos, más de 600 personas quedaron secuestradas. El Estado peruano parecía haber sido capturado de un solo golpe. Las primeras horas fueron caóticas. Los invitados se arrojaron al suelo, mientras los guerrilleros recorrían los salones apuntándoles con fusiles AKM y granadas. Nadie sabía qué ocurriría después. Algunos pensaron que serían ejecutados. Otros creyeron que el ejército intentaría un asalto inmediato. El miedo era absoluto. Con el paso de los días, el MRTA comenzó a liberar mujeres, ancianos y a personas que consideraba poco importantes para sus objetivos políticos. Poco a poco, el número de cautivos se redujo hasta quedar en 72 rehenes, entre ellos diplomáticos, oficiales de alto rango, magistrados y funcionarios de enorme relevancia, considerado por los terroristas como sus cartas de negociación más valiosas. Entre los rehenes más importantes estaban el canciller peruano Francisco Tudela, el embajador japonés Morihisa Aoki, el vicealmirante Luis Gianpetri Rojas y diversos generales y almirantes de las Fuerzas Armadas. Capítulo 3. Las exigencias de Néstor Serpa. La exigencia principal de Néstor Serpa Cartolini era clara. El gobierno debía liberar a cientos de miembros de la MRTA encarcelados en distintas prisiones del país, incluyendo a varios de sus dirigentes históricos. El gobierno del presidente Alberto Fujimori se negó a aceptar estas demandas. Comenzó entonces un largo enfrentamiento psicológico, una larga batalla de paciencia. Los terroristas esperaban que la presión internacional obligara al gobierno a negociar. Capítulo 4. La guerra silenciosa bajo tierra.
Mientras las cámaras de televisión transmitían negociaciones, declaraciones y rumores desde el exterior, dentro de la residencia la vida adquiría una rutina extraña y surrealista. Los rehenes despertaban cada mañana sin saber si llegarían vivos el día siguiente. Dormían en habitaciones improvisadas o sobre colchones colocados en salones donde antes se realizaban recepciones diplomáticas. Compartían comidas simples preparadas dentro de la residencia y pasaban largas horas conversando en voz baja para combatir la ansiedad. El tiempo parecía haberse detenido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Los rehenes no sabían cuándo terminaría la crisis. Cada negociación fallida aumentaba la sensación de incertidumbre. Nadie podía asegurar que los secuestradores no decidieran ejecutar a alguien para presionar al gobierno. La tensión fisiológica era permanente. Muchos sobrevivientes describieron después que la espera fue tan difícil como el propio rescate. Conforme las semanas se transformaron en meses, la relación entre rehenes y secuestradores también cambió. Muchos de los integrantes de la MRTA eran jóvenes que llevaban años viviendo en la clandestinidad. Algunos apenas superaban los 20 años. Los cautivos comenzaron a conocer sus nombres, sus costumbres y sus personalidades. Los guerrilleros, por su parte, terminaron conociendo a cada uno de los rehenes. Era una convivencia forzada, marcada por el miedo, pero también por una extraña rutina diaria. Sin embargo, mientras todo aquello ocurría en la superficie, bajo la residencia se desarrollaba una operación secreta que cambiaría el curso de la historia. Desde los primeros días del secuestro, el gobierno peruano había comenzado a preparar un rescate militar. La idea parecía imposible. Los terroristas estaban armados, vigilaban constantemente y podían ejecutar a los rehenes ante cualquier señal de peligro. Pero la decisión era clara. La residencia sería tomada por la fuerza. La única solución era acercarse sin ser detectados. Así nació un plan extraordinario. Ingenieros militares diseñaron una red de túneles que debía avanzar por debajo de la residencia. Durante meses, trabajadores con experiencia minera, proveniente de distintas regiones andinas, excavaron pacientemente a través del suelo. Muchos desconocían el verdadero propósito de su trabajo. Simplemente recibían instrucciones y continuaban cavando. Solo sabían que su misión oficial es construir un sótano de seguridad. Durante 4 meses, trabajaban en turnos continuos, cavando cuidadosamente para evitar derrumbes y, sobre todo, para impedir que los secuestradores escucharan.
la labor era agotadora y extremadamente peligrosa. Cualquier ruido sospechoso podía provocar la ejecución inmediata de los rehenes. Cada golpe de herramienta podía producir un sonido que alertara a los secuestradores. Para ocultar cualquier ruido sospechoso de la excavación, el ejército instaló potentes altavoces en los alrededores de la residencia. Durante horas sonaban marchas militares destinadas a enmascarar el trabajo subterráneo. Durante meses, metro tras metro, los túneles avanzaban hacia el corazón mismo del edificio. Pero los militares necesitaban algo más: información. Y esa ayuda llegó desde el interior. Capítulo 5. El mensaje de la música. Entre los rehenes se encontraba el vicealmirante Luis Giampietri Rojas, un oficial de la Marina peruana que comenzó a sospechar que los servicios de inteligencia intentaban comunicarse con los cautivos. Observó ciertos objetos entregados durante la crisis y pensó que podrían contener dispositivos de escucha, es decir, que podían tener micrófonos escondidos. Y decidió entonces intentar una prueba. En voz baja, como si hablara consigo mismo, lanzó un mensaje. Pidió que, si alguien lo escuchaba, reprodujera una canción tradicional muy específica. Este es el vicealmirante Luis Giampietri Rojas. Si alguien me escucha, necesito que mañana cambien las marchas militares y toquen esta canción tradicional en su lugar. Si lo hacen, tendré comprobado que tenemos comunicación entablada. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Pararon las marchas militares. Y la melodía, que se había pedido secretamente desde adentro de la residencia, comenzó a sonar desde el exterior. Para Giampietri fue una confirmación. El mensaje había sido recibido. El ejército estaba escuchando. A partir de entonces se convirtió en los ojos y los oídos del ejército dentro de la residencia. Discretamente transmitió información sobre los movimientos de los secuestradores, sus horas de vigilancia, sus posiciones, ubicación de armas y sus rutinas. Aquella información resultaría crucial. Capítulo 6. El detalle que cambió todo. A medida que pasaban los meses, los secuestradores comenzaron a sentirse seguros. Creían que un asalto militar era imposible y relajaron parcialmente sus medidas de seguridad. Pensaban que cualquier intento sería detectado. Esa confianza los llevó a cometer errores. Relajaron la vigilancia, redujeron algunos controles, se acostumbraron a la rutina y comenzaron a jugar partidos de fútbol casi todos los días en un mismo lugar. Para ellos era una forma de combatir el aburrimiento. Para los comandos era una oportunidad. Sin saberlo, estaban corriendo exactamente sobre los explosivos
que los comandos habían colocado bajo sus pies. Era el punto perfecto para atacar. Capítulo 7. Las últimas horas. Esa mañana parecía una jornada normal. Los rehenes desayunaron. Los terroristas realizaron sus actividades habituales. Nada indicaba que faltaban apenas unas horas para el desenlace. Esa tarde, varios miembros de la MRTA estaban jugando fútbol, como acostumbraban a hacerlo. A las 3:23 de la tarde del 22 de abril de 1997 llegó la orden. El nombre de la operación hacía referencia al famoso complejo arqueológico peruano de Chavín de Huántar, conocido por sus galerías y pasadizos subterráneos. Entonces ocurrió la explosión. Las cargas explosivas detonaron simultáneamente. El suelo se abrió bajo los pies de los secuestradores. Columnas de humo, tierra y escombros llenaron la residencia. Los comandos emergieron desde los túneles mientras otros equipos ingresaban desde el exterior. La sorpresa fue total. En segundos, la rutina de 4 meses desapareció. Comenzó un intenso combate. Los enfrentamientos fueron extremadamente breves. Los disparos resonaron por toda la residencia. Los comandos avanzaron habitación por habitación, buscando proteger a los rehenes y neutralizar a los secuestradores. Sin embargo, el triunfo tuvo un precio. En medio del combate, el entonces teniente coronel Juan Valer Sandoval cayó mortalmente herido mientras protegía a uno de los rehenes. También murió el capitán Raúl Jiménez Chávez, quien participaba en el asalto. En apenas 17 minutos, el control de la residencia había sido recuperado. Los 14 miembros del MRTA, incluido Néstor Serpa Cartolini, habían muerto. 71 rehenes fueron rescatados con vida. Solo un rehén, el magistrado Carlos Giusti Acuña, perdió la vida durante la operación. Después de 126 días de incertidumbre, la crisis había llegado a su fin. Las imágenes del rescate dieron la vuelta al mundo. Soldados cargando rehenes, humo saliendo de la residencia y familias reencontrándose ocuparon las portadas internacionales. La crisis de la residencia del embajador japonés duró exactamente 126 días, desde el 17 de diciembre de 1996 hasta el 22 de abril
de 1997. Lo que comenzó como uno de los secuestros políticos más graves de América Latina terminó con una operación militar que continúa siendo estudiada en academias militares y centros de seguridad de numerosos países. Muchos expertos militares calificaron la Operación Chavín de Guantar como una de las misiones de rescate de rehenes más exitosas del siglo XX. La historia suele recordar el instante de la explosión, el momento en que los comandos emergieron entre el humo y escombros para rescatar a los rehenes. Pero quizás lo más extraordinario de esta historia no fueron los 17 minutos de combate. Fue todo lo que ocurrió antes. Lo extraordinario está en los 126 días anteriores. Fue la paciencia de quienes excavaron durante meses sin reconocimiento. Fue el coraje de los rehenes que resistieron 4 meses de cautiverio. Fue la serenidad de quienes transmitieron información arriesgando sus vidas. Fue la determinación de un gobierno que decidió librar una guerra silenciosa bajo tierra. Y en un país entero que vivía pendiente de una residencia rodeada por muros, armas y miedo. Porque a veces las victorias más extraordinarias no nacen del ruido de las balas, nacen de la paciencia, del sacrificio invisible y de la determinación de quienes continúan avanzando, incluso cuando nadie puede ver su esfuerzo. Mientras el mundo observaba las negociaciones, los discursos y las cámaras de televisión, la verdadera batalla silenciosa se estaba desarrollando en la oscuridad, a varios metros bajo la residencia. Y cuando finalmente la tierra se abrió aquella tarde de abril, no solo emergieron soldados, emergió la libertad. Hemos llegado al final de este episodio y quiero agradecerte el que me hayas prestado tu atención y escuchado hasta el final. Yo espero que hayas disfrutado de esta narración y quiero invitarte a que entres a mis redes sociales de InterSpanish. Ahí encontrarás más información y algunas fotos sobre los episodios. También puedes comentar, hacer preguntas y comunicarte conmigo. Si te gustaría ver los videos de estos episodios, entra a mi canal de YouTube, donde podrás disfrutarlos en español con subtítulos en inglés. Creo que te van a fascinar. Suscríbete, hazle like y comenta. Y dime qué piensas. Yo te lo voy a agradecer. Espero me acompañes al próximo episodio de InterSpanish. Hasta pronto.